Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy. Les comento que me regalaron un libro. Como por ahí se enteraron de que yo daba este curso, pues me regalaron un libro. Este libro, mire, lo voy a empezar a leer. Ya me he leído otros libros relacionados con la lógica jurídica y no está de más que pueda leer otro libro, porque de la lectura que yo realice, pues obviamente va a ser un aporte para sus clases. Yo realmente no les aconsejo ningún libro. Primero que yo no he hecho ningún libro relacionado con la temática, sino que por el contrario, yo lo que hago es que empiezo a trabajar algunos materiales y se los comparto. No obtengo ningún beneficio económico de absolutamente nada. Yo sé que estamos en la Universidad del Pueblo y si de repente alguien quiere comprar un libro, pues ya es cuestión de cada quien. Yo pienso que no está de más, los libros pues no están de más. Y si ustedes quieren adquirir algún libro, pues bienvenido sea. Normalmente los libros que se tienen son de la lógica, ¿ya? Porque es parte de la filosofía. Y en ese sentido, hablar de lógica jurídica, pues ya sabemos que ahí hay dos conceptos. Está el concepto lógica y está el concepto de lo jurídico, del derecho. También esta clase, esta materia es conocida como lógica del derecho. Ya, eso es como cuando ustedes van a hacer un pastel de banano. Lo primerito que tienen que tener es que para hacer un pastel de banano, los ingredientes. Y entre los ingredientes sabemos que va a haber harina, pero lo que no puede faltar sabemos que son los bananos. Y entonces, si no, imagínense que pastel de banano y le van a echar chocolate o le van a echar otro tipo de fruta, entonces no va a ser de banano, ¿verdad? Entonces, así es como nos vamos a dar cuenta que vamos a desarrollar el contenido de la clase, de la temática, y donde nos vamos a dar cuenta que se mezclan los conceptos, que se unen los conceptos, y que es de esa unión de conceptos, pues, sacamos conceptos, una clasificación de conceptos simples, conceptos compuestos, conceptos lógicos, conceptos ontológicos y conceptos abstractos y etcétera. Pero eso será más adelante. Ahorita solo estamos iniciando, pues obviamente, a tratar la temática de lo que es la lógica, y posteriormente vamos a ir entrando en lo que es la lógica jurídica. Pero no sin antes me permito pues hacer referencias de que, por ejemplo, yo ahí en el grupo privado que tenemos, ¿verdad? Es un grupo privado, un grupo que es específicamente para nosotros. De la materia, les comparto a veces memes también, yo se los había dicho, pues ese es extra. Y yo hice un comentario ahí, yo sé que de repente a algunos no les gustó, ¿verdad? Pero la verdad es que yo tengo que velar por la transparencia del grupo. Y yo tengo que velar y cuidarlos a todos, no solo cuidarme yo, sino que cuidarlos a todos. Y una de las medidas, pues, es ir verificando que ese grupo sea transparente. Que en ese grupo, por ejemplo, estén las personas que deban estar.
Y los que no puedan estar, pues no hay ningún problema, porque todo lo oficial lo hacemos por medio de Classroom y lo hacemos por medio de Meet, que es por esta plataforma en la que estamos ahorita. O sea, no hay ningún inconveniente. No quiero que vayan a pensar que yo los estoy obligando, presionando. No. Ahí el que quiere estar, está. Y el que quiere cumplir con las instrucciones está. Y el que no, simplemente no está, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a complicar? Eso es simple, ¿verdad? Entonces me permito hacer esas aclaraciones para que evitemos entrar en controversia. Yo no vengo a generar controversia, a generar polémica. Mi obligación es venir a impartirles el conocimiento y qué mejor que tengamos una buena relación, una buena comunicación, ¿verdad? Yo, de repente algunos pues todavía no han logrado procesar las instrucciones que yo he dado. Yo pienso que hay que analizarlas un poco más y hay que acatar lo que haya que acatar y lo que no se tenga que acatar, pues obvienlo, ¿verdad? Entonces solo esa aclaración me quería permitir hacer porque sé que es de suma importancia. Yo a ustedes les dije que les iba a dar unos materiales y ya cumplí con darles unos materiales. Ya ustedes tienen en su poder el material 1 y el 2. Yo ya les compartí también ahí un meme, una imagen en donde decía que también todo resultado, pues obviamente tiene que tener previamente un esfuerzo, ¿verdad? Yo pienso que todo lo que nos produce satisfacción es porque nosotros nos hemos esforzado y porque con nuestros medios y con nuestra fuerza de voluntad y con nuestra capacidad lo hemos logrado. Aquí yo no creo que a ustedes les hayan regalado el estar aquí. Ustedes se tuvieron que haber esforzado para estar aquí. Y es por eso que ustedes valoran que van en este semestre. Y van evolucionando y yo les auguro que ustedes van a cerrar, no solo van a ganar este curso, sino que el semestre, el año, y van a cerrar su carrera y se van a graduar. Pero obviamente todo necesita un esfuerzo. Nada es gratis en esta vida. Hay un filósofo japonés que se llama Mishishiro. Y este filósofo japonés dijo que nada es más caro que algo que se da gratis. Eso dijo Mishishiro. Es de Japón. Y yo digo algo diferente. Mishishiro dijo, nada es más caro que algo que se da gratis. Y yo lo que digo es que nada es más caro que algo que aparentemente se va a recibir gratis. ¿Ya? Porque ustedes saben que a la vuelta de la esquina nos van a pasar la factura. ¿Ya? Entonces nosotros no tenemos necesidad ni de regalar, ni de que nos regalen, ¿verdad? Sino que nosotros mismos con nuestro propio esfuerzo sacar adelante cualquier meta que tengamos a título personal, a título profesional, a título de emprendimiento o empresarial, etcétera, ¿verdad? Entonces, les repito, Mishishiro dijo, nada es más caro que algo que se da gratis. César Calmo, Guatemala, era Mishishiro de Japón, César Calmo de Guatemala. Y César Calmo lo que dice es de que nada es más caro que algo que se recibe gratis. Así que no venimos ni a que nos regalen ni a dar regalado, sino que venimos a esforzarnos, cada quien en la medida de sus posibilidades, pues se va a esforzar y al final de la faena, pues va a obtener un excelente resultado, acorde obviamente al esfuerzo realizado, ¿no? Entonces, vamos a tener a la vista nuevamente el material. Yo les he pedido que nos conectemos con la cámara, no porque
no porque sea un deseo mío, sino que simplemente yo pienso que es necesario. Yo les he dicho a ustedes que esta profesión es de contactos, ¿ya? Yo no creo que alguno de los que está aquí presente tenga orden de captura y que yo lo vaya a ir a denunciar. Mire, ahí está en la clase tal, y no. Por el contrario, le ofrecería mis servicios, ¿verdad? La asesoría, ¿ya? Así que no tengan temor. No hay que tener temor a una imagen, a una fotografía. Tampoco los voy a secuestrar, ¿verdad? No es esa mi profesión, ni mi intención, ni nada por el estilo, ¿verdad? Sería algo ilógico, algo ilegal. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden encender su cámara, ¿ya? Aquí es para que nos vayamos conociendo, nos vayamos relacionando. Sí es cierto, tenemos este curso, pero no solo este curso. Ahí se recuerdan que andamos en el universo jurídico. Y en el universo jurídico se vuelve tan corto que de repente nos vamos a encontrar. De repente ustedes en una institución, yo litigando, de repente en una institución, usted litigando, de repente los dos litigando, de repente uno en contra de los intereses de mi cliente. No, y tenemos que ser profesionales. Aquí no venimos a agarrarnos enemigos y tampoco de amigos, ¿verdad? Sino que los amigos, pues al final, yo pienso que la amistad se construye, la amistad se cultiva, ¿verdad? No puede ser uno amigo de la noche a la mañana, tampoco uno puede ser enemigo a veces de la noche a la mañana, pero también no es monedita uno de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Y eso ya lo sabemos, todo lo hemos vivido, porque de repente no le hemos hecho absolutamente nada a nadie y ya está pensando que uno le quiere hacer daño, ¿ya? El simple hecho de que uno exista, posiblemente esas diferencias sean existenciales, ¿verdad? Entonces tampoco sean prejuiciosos, tampoco se adelanten a los acontecimientos. El licenciado está pensando tal cosa porque sí es cierto, no tengo cabello, pero tampoco me ven las ideas. No pueden saber ni adivinar qué estoy pensando. Mi intención es que todos aprendan. Mi intención es que vayamos caminando, ¿ya? Entonces, yo pienso que es necesario hacer las aclaraciones para evitar inconvenientes, ¿verdad? De absolutamente ningún. Yo simplemente con los que son abusivos, de repente más adelante van a necesitar algo, me van a hacer una consulta y si me lo hacen por otros medios que no sea la clase, ni le respondo, ¿ya? Yo con los que son abusivos les puede hacer falta un punto, pueden tener 60 puntos y con esos 60 puntos se quedan, ¿verdad? Y los que yo sé que colaboran, participan, son respetuosos, están aquí siempre, cámara encendida y todo eso, ¿verdad? Les puede faltar varios puntos y yo se los doy. ¿Por qué no voy a ayudar a una persona que se esfuerza? Es más, yo siempre en todas mis clases los coloco a llenar un formulario, porque como sabemos, aquí entramos a las clases, pero yo no sé qué problemas tiene cada quien, ni yo les estoy preguntando, ni ustedes me están contando, pero a veces hago un formulario y en esos formularios cuando yo les digo, miren, si hubo algún inconveniente con el examen o algo, llenen el formulario y ahí les dejo un apartado que es les pido datos, obviamente, ¿verdad? Tengo que corroborar la información, les pido datos y ahí les hago un apartado que dice comentario adicional. Y en ese comentario adicional ustedes me pueden contar, porque yo no soy tampoco adivino, ni brujo, ni sabio, ni absolutamente nada, en relación a que voy a tener una capacidad de poder saber qué es lo que cada uno le está afectando. Entonces, hago la aclaración, esa es mi forma de ser. Yo les explico, yo les hago broma, les hago memes, yo les doy conocimiento, los motivo y obviamente les tengo que exigir, ¿verdad? Porque esa es una de mis funciones. Imagínense que les dé clase a un docente que no les exija. En otro curso que van a ir más adelante y se van a dar cuenta
que si bien es cierto, ganaron el otro curso en el cual no se les exigió, ahí se van a ir a topar, ¿ya? Ahí se van a ir a topar porque no van a llevar una base, un conocimiento, ¿ya? Sólido sobre la temática. Entonces ahí se recuerdan ustedes que hay temáticas. Yo, por ejemplo, en el 8º semestre, yo doy Derecho Procesal Administrativo. Y varios estudiantes que se asignan conmigo en lógica jurídica y les parece, pues se asignan conmigo en Derecho Procesal Administrativo. Y hay unos que al final del curso ni me pueden ver, pues, ¿qué puedo hacer yo? No puedo querer quedar bien con todos, ¿no? Y obviamente siempre van a haber personas que van a hablar mal de uno, ¿ya? Y obviamente los que van a hablar mal son los que les ha ido mal, ¿ya? Pero yo no les estoy diciendo el mal, primero ni les deseo el mal, ni les hago una prueba específica para ese que molesta. Yo hago una prueba, la asigno y ahí le cae como le cae, ¿ya? Como va. El mismo sistema asigna. Y es más, yo hago una revisión manual. Lo que sí es cierto es que de una vez les prevengo que obviamente los abusivos, revoltosos, pues obviamente yo les hago una revisión más exhaustiva, ¿verdad? Porque con eso, obviamente, pues tengo que verificar que efectivamente, pues le corresponda la nota en la que respondí. Adelante, Estefany Lourdes. Oye, perdone, una pregunta. Diga. Ya mandé solicitud en la... pero no me ha... Lo que pasa es que fíjense que verifiquen bien cuando hagan las solicitudes. Eso ya lo dije en la clase anterior. ¿Por qué? Porque me tienen que colocar nombre completo. Obviamente el nombre real, ¿verdad? Me tienen que colocar qué sección es. Hay unos que hoy estaba revisando y me colocan sección L. Y yo les pregunto, yo sección L no doy. Yo, por ejemplo, estaba viendo en otros, sección A. Esa no me corresponde. ¿Para qué lo vamos a aceptar si él no es ni de la sección? ¿Y para qué vamos a aceptar también a una persona que no sabe ni en qué sección está? ¿Ya? Entonces, todos mandan su invitación, yo verifico el nombre, ¿verdad? Si solo tienen un nombre o solo tienen un apellido, pues obviamente mándenme un mensajito de Messenger. Y me dice, mire, yo solo tengo un nombre o solo tengo un apellido, porque yo lo que verifico es que tengan dos nombres y 2 apellidos, que eso es lo normal, ¿verdad? Entonces, si hay casos especiales, pues yo los verifico. Yo soy de aquellas personas que siempre verifican. No crean ustedes de que soy de aquellas personas de que le van a entregar un trabajo, solo van a hacer la carátula y solo van a hacer la conclusión y que yo solo el hecho que mira que está hecho el trabajo, ya tiene su punteo. Yo sí reviso. Soy muy exhaustivo, muy quisquilloso en cuanto a la información que se me presenta. Y les digo por qué. Porque en una ocasión resulta que una señorita resultó que los trabajos eran idénticos. Y entonces lo que hice fue simplemente no reporté nota de los 2. Y resulta que cuando no reporté nota de los 2, pues resulta que llegó un joven conmigo y me dijo, licenciado, fíjese que yo le entregué tal trabajo y usted no me puso punteo. ¿Cómo te llamas? Me dio sus datos. Entonces como era presencial, voy a tomar nota. Siguiente clase, me preguntas. Cabal, efectivamente, la siguiente clase llegó. Y me dijo, licenciado, me verificó, sí, ahí está tu trabajo. Lo que pasa es que tu trabajo, le dije, está repetido con otro. ¿Cómo puede ser así? Y es más, le dije, tu trabajo es una copia de otro trabajo. Y el estudiante me dijo, pero si yo lo hice, me dijo, pero vos lo trajiste. No, me dijo, yo lo mandé con mi amiga. Y le digo, ¿qué hizo la amiga? ¿Verdad? ¿Para qué tener amigos así, verdad? Mejor tener enemigos, porque uno ya sabe de quién se va a cuidar, ¿verdad? Pero le digo, ¿qué hizo la señorita? Lo que hizo fue
que agarró el trabajo original y que como ella no había hecho el propio, vino, le quitó la carátula al trabajo original y solo hizo una carátula original, le sacó una copia al trabajo de su compañero, de su amigo, ¿verdad? Entre comillas, y le presentó la carátula original del amigo, se la pegó al resto del trabajo, que era fotocopia. Y entonces, habiendo verificado eso, porque yo soy bien quisquilloso, no crean de que yo no reviso, yo reviso, soy bien analítico. Si no por gusto yo estaría dando este curso. ¿Ya? Yo analizo, proceso la información. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Que yo le dije, bueno, ya verifiqué eso, pero ¿sabes qué? Voy a preguntar ahorita en el salón a ver si está tu compañera. No estaba. Y de ahí pregunté en la otra y no estaba. Y de ahí pregunté en la otra y no estaba. Y entonces se examinó y no le reporté nota. Porque yo sabía que tenía que aparecer. Y si no aparecía, pues no se la pasaba, ¿verdad? Y resulta que sí apareció. Y cuando apareció, como yo andaba cargando ya los dos trabajos, convoqué a todo el salón y los hice que los dos se subieran al estrado, ¿verdad? Ahí esa grada que está ahí. Y entonces les platiqué el caso y les di su derecho de defensa, que cada quien expusiera. Y ahí frente a los dos estudiantes, obviamente todos los estudiantes, todos los del salón, se dieron cuenta que efectivamente quién había actuado mal. Y ya después de que todos se habían dado cuenta, le pegué una gran regañada a la señorita, porque esos son aquellos notarios que andan falsificando documentos. Y es mejor que se queden cuando son estudiantes a que vayan a hacerle daño a un pobre cristiano, a un pobre ciudadano que de repente ha trabajado toda su vida para tener una casa y de repente una estafa, le quitan su dinero porque pagó la casa o ya está inscrita la casa y se la quitan, la pasan a nombre de otro. Entonces, yo soy bien analítico y siempre actúo, soy determinante. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que les digo es que nos debemos de conducir dentro del marco del respeto. Respétense entre compañeros, respétenme a mí, yo lo respeto a ustedes. De repente yo les doy confianza, les cuento chistes, nos reímos aquí, pero no crean que porque yo les doy confianza, ya ganamos, ya le dimos la cara de baboso al licenciado. Jamás, ¿oyeron? ¿Ya? Eso no es así, no venimos a eso aquí, pero sí venimos a estudiar lógica. Y ahí se recuerdan que la lógica es la ciencia del qué, del pensar rectamente. Pero no solo el pensar, sino que del actuar rectamente. Por eso yo les digo el ser y el deber ser, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes pues se esfuercen. Bueno, hasta ahí vamos a dejar eso. Bueno, entonces vamos a ver el material. El material número 1 lo voy a subir nuevamente aquí para que ya sigamos con el análisis del material y nos vamos a ir avanzando.
No sé si se mira el material ahí. Sí, licenciado. Aparte, ahí se recuerdan que ese material ustedes también ya lo tienen. Sí, licenciado. Vale, aquí este es el material número 1, que es la lógica. Ya nos fuimos aquí. ¿Quién fue el primero que empezó a hablar de lógica? Pregunto. El primerito que empezó a hablar de lógica. Aristóteles. Aristóteles. Esto no quiere decir de que Aristóteles la creó. ¿Ya? Ya se venía utilizando la lógica. Y aparte que ya se venía utilizando la lógica, el antecedente que yo le mencioné era el sentido común, ¿verdad? Ya después, aunque muchos digan que el sentido común es lo mismo que la lógica, yo difiero de eso. Yo siento que la lógica es más evolucionada, más desarrollada. Es más, ya tiene un nombre, ¿ya? Como tal, lógica. Y este personaje, pues obviamente este personaje fue ¿quién? Aristóteles, ¿verdad? Y en ese sentido, ya tenemos que tener claro de que ¿en dónde fue que surgió la lógica? En Grecia. En Grecia antigua. Grecia antigua. Y ya dijimos que la lógica es la ciencia del pensar rectamente. Eso ya lo subrayaron, no creo que no, ¿verdad? ¿Ya? Y aquí ya encontramos, dice lógica, arriba, ¿cómo dice? Ahí lo tengo marcado. Lógica. Y aquí abajo, ¿cómo dice? Lógica jurídica. Jurídica, definición. Jurídica. Entonces, si nos damos cuenta, el término lógica, ¿ya? No solo es la palabra lógica jurídica no solo utiliza un término, sino que ya utiliza dos términos. Términos que individualmente representan un concepto. Porque por un lado vamos a saber qué es lógica, y por el otro lado vamos a saber qué es el derecho. Pregunto, como ustedes ya están en el 5º semestre, y para haber llegado al 5º semestre ya tuvieron que haber pasado el primero, ¿no? Y en el primer semestre a ustedes les enseñaron qué es derecho. ¿Alguien me puede decir qué es derecho? Voluntariamente. ¿Qué es derecho? Adelante, Eric. ¿Me escucha, licenciado? Así es, te escucho. Solo falta la cámara, Eric. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de las personas. Te estás quedando corto, Eric Navarro, porque derecho no solo es conjunto de normas jurídicas. Cuando hablamos del derecho, podemos hablar de conjunto de normas, principios, doctrinas e instituciones que obviamente se han desarrollado conceptualmente para poder hablar del derecho. ¿Estamos? ¿Alguien más intervino ahí? Gustavo, adelante. ¿Qué tal, Lick? Muy buena tarde. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Lick. El derecho puede el tema de principios y normas generalmente identidades de ideas, de justicia y de orden.
Ya lo googleaste, ¿verdad, Gustavo? Yo te vi ahí como que estabas revisando ahí. Pues efectivamente eso es derecho. ¿Ya? Y es más, hay quienes que no hablan de que es un conjunto, sino que es un sistema, dicen por ahí, ¿verdad? Y efectivamente eso es normas de carácter coercitivo, ¿verdad? Pero obviamente normas que tuvieron como precedente normas sociales y normas morales, ¿ya? Porque no podemos obviar que el derecho canónico también tuvo influencia sobre el actual derecho que nosotros conocemos. ¿Estamos? Pues efectivamente, y ahí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir las dos. ¿Las dos qué? Las dos ciencias. ¿Ya? Apagan los que intervienen, apagan el micrófono, por favor. Las dos ciencias. Alguien podrá decir una ciencia es auxiliar de otra ciencia. Yo pregunto, ¿qué ciencia querrá ceder su espacio? En cuanto a que el derecho es auxiliar de la lógica, o la lógica es auxiliar del derecho. ¿Ya? Yo pienso que cada ciencia tiene su propio espacio y su propio valor. ¿Ya? No podemos decir que vale más la lógica, que vale más el derecho. ¿Por qué? Porque este es un concepto compuesto, en el cual un concepto sin el otro, no podríamos hablar entonces de lo que es lógica jurídica. Son de suma importancia los dos. ¿Estamos? Bueno, entonces aquí dice, cuando escuchamos la expresión lógica jurídica, esta nos genera impresiones, ¿verdad? Cuando decimos impresiones ¿qué será? ¿Será que nosotros estamos, cuando decimos lógica jurídica, ¿qué pensamos nosotros? ¿Cuál es la primera impresión que nosotros vamos a tener cuando hablamos de lógica jurídica? Voluntarios. Adelante. Adelante, Natalie. Gracias, licenciado. Mira. Es que se debe de razonar y se debe de utilizar mucho lo que es la. Cuando hablamos de lógica jurídica, la primera impresión que nosotros tenemos es que ahí va a haber una mezcla, va a haber una unión de dos ciencias. Adelante, Edwin. Gracias, licenciado. En este caso, pues, cuando oímos la palabra lógica jurídica, lo que me viene a mí es un forma de ordenar lógicamente los enunciados jurídicos. Ordenar lógicamente los enunciados jurídicos que vamos a ver. Exacto. Pues ahí van a ver cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Adelante, Jeffrey. Tener un pensamiento lógico jurídico, un criterio más jurídico. Sí, fíjense que a veces cuando ya mezclamos como que se pierden, porque yo a ustedes les dije que el fin del procedimiento lógico era ¿cuál? Llegar al razonamiento. Va, entonces, ¿cuál es el fin de la lógica jurídica? Ciencia que nos hace llegar al razonamiento. Pero al razonamiento jurídico. Porque ahí se recuerdan que por eso les planteé el caso del pastel de banano.
en donde yo les dije que no les tenía que faltar el ingrediente, si es pastel de banano, entonces el ingrediente principal y que no puede faltar son los bananos, ¿verdad? Igual si quieren de fresa, pues, o de chocolate, pero el ingrediente principal no puede faltar. Y obviamente, cuando alguien dijo aquí el pensamiento jurídico, nos quedamos en las primeras etapas del procedimiento lógico. Porque ahí se recuerdan ustedes que lo que primero dijimos era la idea. Solo que aquí ya no va a ser una simple idea. Va a ser una idea jurídica. ¿Va a ser un qué? Después de esto, ¿qué vendría? Pensamiento jurídico. Después, ¿qué vendría? Concepto jurídico. Después, un juicio jurídico. Y de último, ¿arribar a dónde? Razonamiento jurídico. Razonamiento jurídico. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno imparte clases, el estudiante capta, pero cuando ya se le plantea un caso concreto, no puede aplicar el conocimiento adquirido. Es como que hubiera un choque entre la plataforma jurídica y la plataforma fáctica. Y ese choque no debe existir si nosotros el conocimiento lo hemos adquirido como producto de un razonamiento, como producto de haber hecho previamente un análisis. Obviamente, si es jurídico, análisis jurídico. ¿Ya? Si fuera simplemente la lógica, un análisis. ¿Ya? Porque ahí se recuerdan que yo les estoy diciendo que lo que no debe faltar ese es el elemento, ¿verdad? Eso que se hace necesario, ¿para qué? Para que le dé su esencia. Y en este caso, lógica jurídica, lógica del derecho. No nos tiene que faltar. Si algo nos falta, ahí se recuerda que el razonamiento va a ser inválido. El razonamiento va a ser ¿qué? Ilegal. Ojo. Y aquí menciona, cuando escuchamos la expresión de lógica, esta nos genera impresiones. La primera es concebir a la lógica como una ciencia. ¿Qué dice aquí? Una ciencia auxiliar. Pregunto, ¿aquí en la clase hay alguna persona que trabaje de auxiliar? En X campo. Pregunto. Adelante, Mildred. ¿Qué manda? ¿Qué trabaja de auxiliar, Mildred? Sí. Bye. ¿Auxiliar de qué, Mildred? De audiencia. ¿De qué? De audiencia. Auxiliar de audiencia. Pregunto, ¿a quién auxilia usted? Al juez. Al juez. ¿Ya? Si habláramos de ese punto de vista, podríamos decir que un auxiliar es quien apoya, quien ayuda, ¿ya? Quien coadyuva a la realización de cierto acto. Eso es ser auxiliar. ¿Algún otro auxiliar por aquí? No tengan pena, no lo vamos a secuestrar. Ni mucho menos extorsionar, ¿verdad? Porque no, por el contrario, podemos combatir eso. Y los podemos defender si nos contratan, pues. Armando, adelante. Enciende la cámara, Armando. Ando en el tráfico, todavía. No, ¿auxiliar de qué sos, Armando? De auditoría. ¿De qué?
Auditoría. Auxiliar de auditoría. ¿A quién apoyas, Armando? A lo de la A la auditora, ¿verdad? A la auditora. Y hay auxiliar del Ministerio Público, hay auxiliar de enfermería, aunque ya a muchos no les gusta que diga auxiliar. ¿Quiénes que les gusta que diga asistente? Un lenguaje más técnico, ¿verdad? Pero al final es lo mismo. Lo único que se oye así algo como que alguien tuviera una papa caliente en la boca, ¿verdad? Asistente, ¿verdad? Ya, pero es lo mismo. Estamos. ¿Ya? Asistente auxiliar, que asiste, que ayuda. Entonces así vamos a encontrar. Y aquí, pues, aquí dice que la primera impresión, según el material, que la lógica es una ciencia auxiliar ¿de qué? Del derecho. Del derecho. Pues obviamente a los lógicos esta va a ser como una afrenta. Y para los abogados, para los que andamos inmersos en el derecho, para los juristas, esto va a ser como quien dicen, el derecho no puede auxiliar a la lógica, ¿verdad? Pues obviamente así es como está planteado, porque miren cómo nominaron a este concepto como lógica jurídica. Pero sigamos avanzando. Dice, pero hay otros, oigan, la primera de ellas es concebir a la lógica como una ciencia auxiliar del derecho. Pero aquí también no solo habla de ciencia auxiliar, sino que habla de ¿qué dice aquí? Método de investigación. Método de investigación. Como un método de investigación. ¿Aplicable a qué? Al derecho. Al derecho. Al derecho. Yo les comparto. La lógica también es un método para arribar no solo al conocimiento del derecho, sino que a cualquier ciencia. ¿Ya? Por medio de la lógica hay un método lógico. ¿Cómo dice cuando uno va a encaminar algo? La metodología, dice uno, ¿no? Como quien dice que nos va a enseñar cuál es el camino, ¿verdad? Y entonces la lógica es fundamental, es primordial para arribar al conocimiento científico. Oigan bien, porque ¿cómo va a llegar uno al conocimiento científico si al final no se puede arribar a un razonamiento? Sería imposible. ¿Ya? Al conocimiento científico. Y cuando hablamos del conocimiento científico, no solo hablamos del derecho, hablamos de muchas ciencias. Pero lo que a nosotros nos interesa, obviamente, es que el derecho. Y entonces aquí menciona que también es un método de investigación aplicable ¿a dónde? Al derecho, ya lo dijimos. Ya dije que no solo al derecho, pero que obviamente a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? El derecho. O dice, o bien conceptualizamos esta lógica del derecho. Ya, lo conceptualizamos. Pregunto, ¿qué es mesa? Cuando hablamos de mesa, pues lo que viene a nuestra mente es que es un mueble. ¿Ya? Es un mueble. ¿Para qué nos sirve ese mueble?
para comer, para estudiar. De repente alguien que mata marranitos va a decir para poner el marranito ahí atendido, ¿no? Y para descuartizarlo, ¿ya? Mesa. Entonces es un mueble. ¿Cómo es la estructura de ese mueble? Alguien podrá decir lo normal, lo común y lo que inicialmente nosotros aprendimos, porque todos los conceptos evolucionan. Les comento, todos los conceptos evolucionan. Entonces decimos que es un mueble de alguien. Lo común era mueble de 4 patas, ¿ya? Pero ahora resulta que hay de 2 patas, que hay de 3 patas, que incluso hay de 1 pata. Lo único que una pata gigante, ¿verdad? Con una gran base al final, ¿verdad? Para que no se dé vuelta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos con eso? Conceptualizar. Y uno conceptualiza cuando se imagina todos los elementos o características de un objeto. Ahí uno conceptualiza. Todo es a nivel mental. No lo hemos dicho siquiera, porque si lo decimos, si lo externamos, en lugar de ser un concepto, se convierte en una definición verbal o una definición escrita. ¿Ya? Entonces conceptualizamos. Yo les pregunto, cuando yo les dije ¿qué es derecho? Pues ustedes se tuvieron que haber imaginado todo lo que aquí nos apoyó. ¿Quién fue el que nos apoyó con leer? Gustavo Quiroga. Mándale. Nos apoyaste. Y entonces dijiste que habían ¿qué? Principios, doctrinas, etcétera. Entonces, cuando ya lo externaste, ya no era un concepto, porque el concepto de derecho es derecho. El concepto de mesa es mesa. Pero, obviamente, en nuestra mente tenemos todos los elementos o características que conforman este objeto. Y hago la aclaración. Cuando decimos objeto, no solo se refiere a algo material. ¿Qué es esto? Un mouse. Ese es un mouse. No solo nos referimos a algo material. Cuando nos referimos a objeto, nos referimos a un objeto de estudio. Objeto de estudio. Y ustedes saben que objeto de estudio hasta los seres humanos podemos ser. Hasta las mesas, hasta los muebles. ¿Ya? Las ciencias. Todo puede ser objeto de ¿qué? De estudio. Ojo. No nos estamos refiriendo a algo material. Sí puede ser material o no puede ser material. Si un objeto de estudio es material, por ejemplo esto que les dije, entonces estamos haciendo uso de un concepto ontológico. Los ontológicos tienen materia, pero si no tienen materia, entonces estamos haciendo uso de un concepto lógico. Ejemplo. Nombre. Juan. Juan. ¿Es lógico o es ontológico? Es lógico. Pues en ese caso es los dos.
¿Por qué razón, Lick? Perdón. Porque Juan tiene materia. Ah, ok. Y cuando dije Juan, solo refiriéndose al nombre. ¿Ya? Por ejemplo, derecho. ¿Derecho tiene materia? Materia física me refiero. Derecho. No, Lick. ¿Ustedes no han visto a derecho por ahí? No. ¿No? ¿Existe? Sí existe. ¿Dónde existe? En nuestra mente. Entonces ese es un concepto ¿qué? Lógico. Vaso. Concepto ontológico. Pero a eso me refiero, un concepto ontológico, no le estoy mezclando todavía lo jurídico. Porque para hablar de algo jurídico yo le diría Abner Romero, procesado por el delito X o Y y Z. ¿Sería lógico o sería ontológico? Ontológico. Ahí es ontológico, porque estoy hablando de un procesado y específicamente de él, porque lo estoy delimitando. Es bien específico. Vale. Sigamos. Entonces conceptualizamos esta lógica del derecho como una, ¿qué dice aquí? Área Área del conocimiento jurídico. Área del conocimiento jurídico. ¿Ya? Estamos enfocándonos entonces en la lógica jurídica que se está aplicando. La lógica, perdón. La lógica jurídica que se está aplicando. A un área Al área del conocimiento. Al área del conocimiento jurídico. Jurídico. Que nosotros conceptualizamos como derecho. ¿Ya? Por eso es que es de suma importancia participar en las clases, porque no es lo mismo ir a leerse este material que venir a analizarlo y comprenderlo. ¿Ya? Y yo hago mucha pregunta de análisis, no se van a confundir de que 2 más 2 son ¿qué? 4. 4. Que 2 más 2 son 4. Vale. Área del conocimiento. Bueno, la lógica jurídica es una lógica ¿qué? Material. Yo les dije a ustedes que había una lógica formal y una lógica material. La formal, yo a ustedes les conté que la formal es todo ese conjunto de conocimiento, de doctrinas, de principios. Eso es parte de la lógica ¿qué? Formal. Pero cuando ya nos referimos en específico sobre, que recae sobre algo, entonces esa lógica formal va a recaer sobre un objeto de estudio. Y en este caso, ¿cuál es el objeto de estudio de la lógica que estamos viendo? Lógica del derecho. ¿Cuál es? El derecho. El derecho.
El derecho en específico. Si fuera así como alguien dijo en la auditoría, la lógica de las auditorías. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta, y aquí menciona, es decir, sus reglas principales se encuentran en la lógica ¿qué? Formal. Formal. ¿Dónde el juez va a encontrar la norma aplicable al caso concreto? En la legislación. En la legislación. Sus reglas principales se encuentran en la lógica ¿qué? Formal. En el Código Penal, si es un caso penal. En el Código de Trabajo, si es un caso laboral. En el Código de Comercio, si es sobre algo mercantil. ¿Ya? Encaminadas a una disciplina como lo es en este caso, ¿qué? Al derecho. El derecho. Dice, la lógica jurídica es una lógica, ¿qué dice aquí? Material. ¿Sí? Y repite lo mismo. Miren, este párrafo es lo mismo. Miren este aquí. Y miren este aquí. Es lo mismo que está repitiendo. ¿Ya? Y aquí vuelve a decir que la lógica jurídica, ¿qué? Es un método de investigación, ¿para qué? Para entender el derecho. Para entender el derecho. Y aquí se obtiene su principal fuente del conocimiento. ¿Y dónde? Del conocimiento de la ¿Y no de qué? No de la experiencia. Y no de la experiencia. Y no de la experiencia. Por eso yo les digo que la experiencia, podemos hablar del sentido común. Pero eso se queda corto. La lógica es más evolucionada, tiene más estudio, más principios, más conocimiento, más doctrina, porque es más, ya fue nominada como ciencia. ¿O ustedes ya encontraron alguna ciencia que se llame sentido común? No. Ese es un concepto. Y obviamente los conceptos están compuestos de términos. 1, 2, 3, 4 términos. Ojo. Y hay unos que solo tienen un término. Una palabra. Su principal fuente del conocimiento, ¿en dónde? En la razón. Porque ese es el fin primordial. El razonamiento. Y aquí menciona, el empleo de un lenguaje simbólico del derecho permite también formar un paradigma en el conocimiento jurídico que infiere en resultados ¿qué? Perfectos. Ustedes se han dado cuenta que hay veces que hay una reunión, que hay una reunión, por ejemplo, esta clase. Y todos dan su opinión, su punto de vista. Y que no siempre vamos a estar de acuerdo. Y entonces cuando no estamos de acuerdo, entonces nosotros ¿qué? Objetamos.
objetamos lo dicho por la otra persona. Y obviamente no solo vamos a decir objeto, ¿verdad? O no estoy de acuerdo, eso quiere decir. Sino que tenemos que decir por qué. ¿Ya? Aquí no existe el porque sí. Aquí no existen los motivos dogmáticos en donde nosotros los vamos a aceptar sin discusión y sin objeción alguna. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Ya? Pero ojo, aquí vamos a aprender una palabra hoy. Yo sé que algunos ya la utilizan y obviamente ahorita pues la van a utilizar más. Aquí, ¿qué dice? Dice difiere o infiere. 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 Entonces, si dice infiere, ¿qué significa? Googleenlo ahí. Una inferencia. Que no está de acuerdo. Una inferencia. Que va a intervenir. Va. Ojo, yo les dije difiere y aquí dice ¿cómo? Infiere. Infiere. Ah, y entonces cuando dices puedo inferir, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que puede tener cierto efecto. Que Puede deducir algo. puedo deducir. Concluir algo. Que puedo deducir. Tengo una hipótesis. Yo infiero que todos no han leído su folleto. ¿Será que está mal esa mi inferencia? ¿Ah? No le Y alguien que sí lo haya leído me va a decir, difiero, licenciado, porque yo sí lo leí. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Infieren o difieren? O no dicen nada porque es cierto. Puedo inferir que no dicen nada porque, como quien dice, le di al clavo, ¿verdad? ¿Ya? Ojo. ¿Que infieren resultados qué? Perfecto. Perfectos. Ojo. Si bien es cierto, la lógica jurídica busca resultados perfectos, no es una ciencia exacta. Algo puede cambiar. Porque ahí se recuerdan que nosotros siempre vamos a ver casos concretos. Yo por eso a veces no estoy muy de acuerdo con ciertas resoluciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son producto ¿producto de qué? Producto de una falta de razonamiento. No tiene nada bueno, no dice por qué lo condenó, por qué lo absolvió, por qué el agravante, por qué no el agravante, por qué le concedió la indemnización, pero por qué no le otorgó la ventaja económica.
¿Por qué sí le dio las vacaciones, pero por qué no le dio el aguinaldo? ¿Ya? Ahí se podría diferir entonces. Ahí yo difiero con ellos. Ah, ok. Difiero y a la vez infiero también. Infiero que esa resolución no tiene razonamiento. ¿Ya? Los dos. Y obviamente, si bien es cierto, no es una ciencia exacta, los resultados que debe arrojar deben ser tan exactos como el de las matemáticas. Al que es culpable lo tienen que condenar, y al que es inocente lo tienen que absolver. ¿Ya? Tendría que ser tan exacto. Pero obviamente tiene que condenar si tiene todos los elementos de prueba en contra del sindicado, del procesado. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si lo condena y no habían medios de prueba? ¿Qué pasa si una prueba testimonial dijeron que sí él fue, pero una prueba científica dice lo contrario? Para mí, en lo personal, a la prueba que le deben otorgar menos valor y menos injerencia en una sentencia es una prueba testimonial. Lastimosamente, estamos a años luz todavía de poder decir que vamos a tener en todos los casos prueba científica. ¿Y por qué será que yo infiero en que esa prueba es la que menos le pueden otorgar, a la que menos le deben otorgar valor? ¿Por qué creen? Tal vez porque no está bien fundamental. Porque las personas son manipulables. ¿Ya? Y hay gente que dice la verdad y se pone nerviosa. Y hay gente que dice la mentira y como que sin nada, ¿verdad? Ni sin muta, ¿vale? Nada. ¿Ya? Hay gente que pasa el polígrafo y hay gente que no. Y no está, hago la aclaración que aquí el polígrafo no está permitido. Pero, obviamente, el juez escucha el testimonio y tiene que hacer una valoración. Hay quienes que son tan cínicos. Por eso fue que les compartí unas imágenes. 2 imágenes les compartí para que pensaran. Y es esa imagen donde el otro le dice que la quiere un montón, ¿verdad? Y que ella como que ya sabe la verdad. Y esa imagen donde ella le dice que no sea tontito. ¿Ya? ¿Ya? De todo en la viña del Señor. Por ejemplo, ahorita me quedo sorprendido ustedes de cómo a varios que estaban haciendo campaña anticipada ya están inscritos y a otros no. Ahí le tenían que dar parejo a todo. Si usted hizo campaña anticipada, no lo tienen que inscribir, aunque presente el recurso que presente. Pero a estos sí y a estos no, ¿verdad? Y conste que yo no tengo preferencia ahorita, ni he hecho el análisis ni por quién votar, ni que voy por el partido X o Y o Z, ¿ya? Porque considero que hay que hacer un análisis, no solo de hacer como ovejitas o de las cancioncitas o que nos van a dar algo, ¿no? Alguien dijo por ahí que
que será que unas láminas, unas bolsitas valen nuestra familia. No se han dado cuenta que últimamente cómo está la situación económica. Todo está por las nubes. ¿Ya? No solo los limones, porque él dice los limones, ¿verdad? No solo los limones, el diésel, los huevos. ¿Ya? Ahorita sí vale aquel dicho que dice que todo cuesta un huevo, ¿no? Por decir todo, hablando en sentido figurado, pues. Porque todo está bien caro, ¿no? Alguien va a decir, alguien vale un ojo de la cara, ¿verdad? Y de repente alguien va a decir los dos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la lógica debe inferir resultados tan perfectos, tan exactos, como los de ¿qué? Los de las matemáticas. Ojo. Y aquí mismo dice, infieren resultados ¿qué? Perfectos, razonamientos tan exactos como ¿qué? Como los que puede dar. Vaya. La lógica jurídica como tal no puede existir, dice aquí, miren, toda vez que no es una especie del género lógica, dice. Si no lo recibe ese nombre, es solamente de la aplicación de la lógica a la lógica del derecho. Ojo, está diciendo que si bien es cierto lógica, no es una simple lógica. No es género, dice ahí, de la lógica. Como quien dice, la lógica jurídica o lógica del derecho es cosa muy aparte a la lógica. ¿Y por qué será cosa muy aparte? Porque ya tiene inmerso, ya se le insertó ahí el derecho. No es lo mismo que usted agarre un vaso de agua y le eche azúcar a que agarre un vaso de agua y le eche sal, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí, que son totalmente diferentes. Obviamente el antecedente es ¿qué? La lógica. Es el estudio sistemático ¿de qué? De las estructuras. De las normas. De las normas. ¿Qué más? Los conceptos. Los conceptos. Los conceptos jurídicos. Y los raciocinios jurídicos. ¿Ya? Ahí se va a poder ir todo el procedimiento lógico. Porque al final todo ese procedimiento lógico lo que forma es una estructura. La primera pieza de esa estructura, ¿cuál es? La idea. Después ya venimos otra idea y después pensamientos. Pensamientos son un montón de ideas y también los conceptos son un montón de ideas. Y los juicios y el razonamiento son un montón de ideas. La única diferencia es que ya son procesados, son ideas procesadas, transformadas ¿en qué? En pensamiento, en concepto, en juicios. ¿Para arribar a dónde? Al razonamiento. Y especialmente al razonamiento jurídico. Van a ver ustedes ahorita lo que dice un personaje. Klug, dice aquí, mire. Alguien podrá decir Klug, ¿verdad? La cosa es que me lo escriban como es. Y aquí estamos en castellano, ¿verdad? Digamos Klug. Define la lógica jurídica como la teoría de ¿qué?
De las reglas. De las reglas. ¿Reglas qué? Lógico-formales. Ah, lógico-formales. ¿Qué más? En la aplicación del derecho. Lo que quiere decir es que en el derecho, y cuando hablamos de la lógica, reglas. ¿Reglas para qué? Para arribar a un razonamiento. Pero obviamente esas reglas deben ser ¿qué? Lógico-formales, como producto de un conocimiento previo, un conocimiento doctrinario, de principios y de teorías, ¿no? Que llegan a emplearse en la aplicación del derecho. Asimismo, subraya que la lógica jurídica es aplicada. ¿Qué dice ahí? Ahí es a lo que quiero llegar. Intuitivamente. Intuitivamente. Mire, ahí van a ver lo que le dice, ahí van a ver ustedes lo que Klug les dice a los jueces. Y ahí les compartí otra imagen. No sé si se dieron cuenta que les compartí una imagen de los albañiles. ¿Les compartí esa imagen o no? Donde un albañil le tira un piropo a una señorita. Ni los han visto, bueno, es que yo todo lo que les digo es para que analicen, no solo para que se rían. O son como aquellos que se ríen de la risa de los demás. Vale. Pregunto, ¿qué es lo que nos hace diferentes a nosotros de los demás seres vivos? Que nosotros somos El razonamiento. ¿Qué pasa? Razonamiento. El razonamiento, que somos seres racionales, se supone, ¿verdad? Así es. Ah, y miren lo que dice Klug aquí. ¿Alguien que lo lea? Para que no sea mi voz, sino que sea la voz de otro. dice Klug. Pero ¿quién dice así mismo? Desde donde dice así mismo. Perdón. Asimismo, subraya que la lógica es aplicada intuitivamente por intuitivamente, ¿qué quiere decir? Como un presentimiento. ¿Presentimiento? ¿Alguien más? Automáticamente. Automáticamente. Googleenla si quieren. Algo intuitivo. ¿De qué está hablando? De intuición. Busquen qué es intuición. Es como presentir algo. Licenciado, es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata. La intervención de la razón. Repítalo. Es la habilidad para comprender o percibir algo de manera clara e inmediata. Sin la intervención de la razón. Ah, pero dice, o sea que lo aplica de forma inmediata.
Sin la intervención de qué? Del razonamiento. Del razonamiento. Y si no hay razonamiento, entonces ¿qué es? Instintivo. Instintivo, por instinto. ¿Y quiénes actúan por instinto? Los animalitos. Ay, Dios, entonces, ¿qué les está diciendo Klug a los jueces? Que son animalitos. Que son animalitos. ¿Qué le dijo el albañil a la señorita esa que le dio su piropo? Para que no lo acusaran de violencia de género. No tiene la imagen ahí. Esa no aparece. No aparece. ¿En dónde la mandó, licenciado? Entonces me hace falta esa. Sí. Vale. Esa se la voy a mandar y ahí van a ver que en donde el albañil le da un piropo, pero no como los albañiles tiran piropos a las damas. Ese es como con un amigo hace muchos años, que cada vez que miraba una mujer bonita, no le decía, mire, usted se confundió, no, aquí no es evento de belleza o algo así, ¿verdad? O que los ángeles están cayendo del cielo o algo así más. Algo que no fuera ofensivo. ¿Qué tal, muñequita? Le decía, ¿verdad? Pero con una voz así, como que derrapaba. Ya se imagina cómo se sentía la señorita que recibía el piropo. ¿Estamos? ¿Escuchan o no? ¿Alguien tiene conectado ahí algo? La compañera Rosemary. Por favor, Rosemary. Mire, pues, no quiero expulsar a nadie del grupo. Ni de la clase. Pero sí tengamos cuidado con eso. Participan y desconectan, por favor. Bueno, por los jueces en los razonamientos de sus sentencias, pero en ningún momento han llegado a ser aplicadas de manera ¿qué? Reflexiva. Y cuando dice algo reflexivo, ¿a qué se refiere? Reflexión. Que ya lo pensó, lo analizó. Que ya lo pensó, que ya lo analizó. ¿Para poder llegar a dónde? Al razonamiento. Miren lo que le dijo Klug. ¿Se lo dijo así con escuela? ¿Se lo dijo con clase? Sí, ¿verdad? Pilas. Con lenguaje técnico. No es lo mismo decirle algo, no seas mula, a decirle, mira, fíjate que lo que me estás diciendo te hace falta, ya, da una explicación como enrolársela por todos lados, ¿no? ¿Ya? Hago la aclaración. No me estoy dirigiendo a ninguno de los que estamos aquí. ¿Ya? Porque aquí hacemos solo gente pila, sabemos. Y no es sarcasmo. Ojo. Bueno, entonces, hasta ahí vamos a dejar hoy. Aquí la clase se va a ir poniendo emocionante. Día con día se va a ir poniendo emocionante. Ustedes se van a dar cuenta que los voy a obligar a pensar. Aquí no solo que yo voy a venir puro lorito y ustedes así bien gracias. No. Aquí ustedes tienen que participar, tienen que opinar. ¿Estamos? Entonces les deseo una feliz noche y les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias, licenciado. Igualmente. Buenas noches.